no sé dónde chucha lo van a sacar, pero vamos a sacar. No, te quiero. Hacemos el miércoles. Espero que el miércoles a ver ya. La reunión de las 12 que tenemos con la Marisol, yo la tengo anotada aquí. Temas a tratar, cartera de cierre. Ahí estamos viendo el tema, porque él tiene anotado solamente la coordinación de pago, pero es una parte de la historia, ¿no? Entonces vamos a aprovechar de pedirle la coordinación de... Yo creo que hay que pedir lo que nos falta sí o sí, primero. Entonces yo tengo anotado cartera de cierre, me refiero a que solamente que tenga la deuda, que tenga todo eso, que hemos conversado. Hola, chiquilla. Tengo el tema de... Hola, María Alejandra, ¿cómo estáis? ¿Tienes problema con audio? Tenemos también los ajustes que no son pagos y que quedan como pagos. ¿Te acuerdas que le dimos que crear una nueva nomenclatura? Comprendo. Eso tengo anotado hoy. Y lo otro, bueno, es la conciliación diaria de los pagos, obviamente. No, sí entiendo, sí entiendo, no, sí entiendo. Ya, ahí lo conversamos. Después tengo y la autoría, me voy a preguntar a Benjamín Ligerito. ¿Ya? Y en la tarde, no sé cómo estoy, te pegamos una cuadrícula, como tú quieras. Hola, Natalia, Valentina. Ya, y me contáis. Ya, a las 2 tenemos reunión entonces. Ya, listo. Nos vamos. Chao, chao, gracias. Uy, ¿tan callado hoy día? ¿Qué pasó? ¿Tan calladito? Sí. ¿Qué pasó que están tan callados? Natalia, Vicente, Tomás, Denise. Sí, me quedé en casita, estoy en una cuarentena preventiva. Yo saqué no sé si le contaba a los chiquillos, pero a mi hijo le avisaron que el sábado que una de sus pacientes está con COVID. Ángela, Isidora. No, una de sus pacientes, con la cual estuvo el jueves. Así que lo tenemos aislado en la manzana y ahora, bueno, ahora ya está por llegar, que se va a hacer el examen. Así que, mira, no tiene ni un síntoma. De hecho está enojado porque teníamos encerrado. Exacto. Así que ahora va a llegar a encerrarse de nuevo y supongo que el resultado lo dan por ahí el miércoles, para cachar. Pues si no tiene, ya yo me diría si tiene, bueno, pero gracias a Dios no hay nada de síntoma ni nada que la casa, estamos todos bien. Ya, chicos, ¿qué pasa? ¿Me pueden contar? No escucho nada, están todos calladitos, nadie habla. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿No me escuchan? ¿Hay algo extraño? No, profe. ¿Y Estamos por esperando que qué? empiece la clase. ¿Ah? Sí, pero esperemos. Estamos esperando que empiece la clase. No, es que como están todos tan callados, que extraño, ¿te pasó Es algo? que además lunes, es temprano. Ah, No ya. hay motivación. Me imaginé cualquier cosa, que haya pasado algo extraño, que no sabía. No. Ya, No, si igual llega, pero precario. ya. Bueno, chicos, vamos a revisar un poquito lo que estábamos viendo. Recuerden tratar de tener siempre, sobre todo en estas materias, tratar de tener una calculadora de celular, o si usan su celular,
para conectarse a, Ok, a Zoom, ya. usar una calculadora pequeña les va a ayudar, a pesar que los cálculos son bastante básicos, pero de todas maneras les va a ayudar. Ayuda siempre tener un cuadernito, una lápiz, obvio, un lápiz grafito, ojalá, para cuando uno se equivoca en el tema de cálculo. Recuerden que estamos mirando fuerzas, y acá se nos aplican algunos conceptos de matemática, entonces eso es lo que a veces nos molesta un poco, nos dificulta un poco, más que molesta, dificulta. Recuerden que siempre la matemática es una herramienta que nos ayuda a entender los fenómenos, que no es el fondo, es una herramienta. ¿Ustedes están con el Ahora tema bien, de la actualización de datos? recordemos un poco que la fuerza en el fondo son para estar en el lugar donde estamos o para mover un cuerpo. Si nosotros estamos sentados o nos movemos o hacemos alguna acción, siempre hay algo que nos mueve. Y a eso nosotros le llamamos fuerza. La fuerza, y las fuerzas pueden ser de diferente tipo. El viento genera una fuerza, la electricidad genera fuerza, el sol puede generar fuerzas. Hay montones de cosas que nos pueden generar fuerza. Entonces, por lo tanto, la fuerza es sin duda un elemento bastante particular. Ahora bien, la forma en que nosotros vamos a representar esa fuerza, y es lo que estamos trabajando, son los vectores. Ahora bien, eso es lo que hemos estado trabajando, y vamos a representar vectores. Vamos más que nada, más que representar, vamos a reforzar lo que habíamos visto la vez anterior para poder seguir. Vamos a poner algún ejercicio pequeñito de recordar, siempre ir recordando cómo se suman vectores. Recordemos un caso muy simple de cómo, qué pasa con vectores. Mira, observamos la caja. Es una caja que está en estado de reposo en una superficie, y esa caja tiene una masa. Avance con los datos nomás. El principio es muy simple. Cuando yo aplico fuerzas que están en una misma dirección, o sea, cuando hablamos de dirección, hablamos del mismo eje, vale decir, en el eje X, pero con sentidos diferentes. El sentido está dado por la flecha. Aquí hay dos fuerzas que están en el mismo sentido, pero la fuerza 3 está en sentido opuesto. O sea, estas dos fuerzas van hacia la derecha y esta fuerza va hacia la izquierda. Pero están en la misma dirección, porque las tres fuerzas están en el mismo eje que llamamos eje X. ¿Qué hago con estas fuerzas? ¿Cómo las puedo sumar, por ejemplo? ¿Qué hago? ¿Cómo sé cuál es la fuerza total que hay acá? Y para eso tenemos que recordar lo que hemos estado mirando, que para sumar fuerzas que van en una misma dirección, pero con sentidos distintos, la fuerza total o fuerza que llamamos neta va a ser siempre la suma de las fuerzas que van en el mismo dirección y sentido, o sea, la fuerza 1 y la fuerza 2, que se suman, o sea, la 1 y la 2 que se suman, y le restamos la fuerza que va en la misma dirección, pero en sentido contrario, en sentido opuesto. Estas van hacia la derecha y esta otra fuerza va hacia la izquierda. Y a esa se la restamos. Entonces, en el caso de este ejercicio que vemos acá, la fuerza 1, que tiene un módulo de 18, módulo es el valor de 18, y la fuerza 2, que tiene un módulo de 5, que van en el sentido hacia la derecha,
le restamos la fuerza 3 que va en sentido hacia la izquierda, que tiene un valor de 20. Por lo tanto, al sumar estas dos, 18 más 5, su total o módulo sería 23, menos 20. Por lo tanto, el resultado final de la fuerza sería 3 newton, que es la unidad. Ahora, la pregunta sería, ¿sabe? Si esa fuerza va en la dirección, la sabemos, es esta. Pero no sabemos el sentido, si es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo podemos discriminar si es a la derecha o hacia la izquierda? La suma de las dos fuerzas que van hacia la derecha es mayor que la fuerza que va hacia la izquierda. Por lo tanto, esta fuerza de 3 newton va hacia la derecha. Entonces, de esa forma vamos recordando lo que hicimos la semana anterior en ejercicios de operatorias simple de vectores. Vamos a ir aumentando la complejidad de los vectores, porque esto es bastante sumas de vectores, solamente no es muy engorroso. Ahora, esto lo habíamos hecho ya, pero ahora yo les dejo otro para que lo hagan solamente ustedes, que también lo habíamos hecho, pero es para ir recordando algunas cosas de vectores. A ver, chicos, ahora les dejo uno más y para que partamos la clase del día de hoy. Ahí hay uno. Vamos, me tienen que dar el resultado final, o sea, el valor total de la fuerza y el sentido. Si es el sentido, si es hacia arriba o es hacia abajo. Me dan el resultado a través del chat. Vamos trabajando y así después podemos continuar con la materia del día. Es similar, lo único que cambió la distribución y la forma del objeto y la dirección y el sentido de las fuerzas. A ver si alguien ya lo tiene. No, todavía no. A ver, ya. Ahí ya veo algo en el chat. Me dice menos 1 newton hacia arriba. Vamos a ir revisando. Ya. Menos 1 newton en total. Ángela, ¿es hacia arriba o hacia abajo? Es importante saber el módulo. El módulo es el valor que me están dando. Los que me están dando un valor y no me indican si es hacia arriba o hacia abajo, me están dando solamente el módulo, que es el valor. Lo que falta en un vector, siempre el vector tiene que indicar el sentido. Es decir, hacia dónde apunta la flecha. Si es hacia arriba en este caso o hacia abajo. Y eso es lo que falta determinar. Ah, ya bien, hacia abajo. Ahí ya tenemos una discrepancia entre Denise y Ángel. Aunque me dan las dos el mismo módulo, la dirección que me están dando es distinta. Una me indica que es hacia arriba, la otra me está indicando que es hacia abajo. Entonces, siempre mirar para resolver que aquí hay dos vectores, o sea, los tres vectores en primer lugar están en la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Y estos van en el mismo sentido. Como van en el mismo sentido, para sacar la fuerza neta, como van en el mismo sentido, yo tengo que sumar los dos que van en el mismo sentido. O sea, tendría que sumar F1 más F2 y restar el que va en sentido opuesto, o sea, restar, en este caso, F3. Por lo tanto, si F1 vale 4 en módulo
y F2 vale 5, a eso le tengo que restar F3 que vale 10. Ahora bien, 4 más 5 serían 9, menos 10. Por lo tanto, el valor sí, tiene toda la razón, es menos 1. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿La suma de F1, F2 o F3? Como es mayor F3, el que va en sentido hacia abajo, obviamente el módulo va hacia abajo. La dirección es hacia abajo. Para que fuera hacia arriba, como lo está indicando Denise, tendría que haber sido la suma de F1 y F2 mayor a F3. Y hay otra cosa que nos está indicando que va hacia abajo, el número negativo. Recuerden que todo esto está representado en un plano cartesiano. O sea, y ustedes saben que los números hacia arriba son positivos y hacia abajo son, perdón, para acá son positivos y acá negativos. Aquí me equivoqué. Y acá son negativos. Entonces siempre hay que recordarse esa figura simple del plano cartesiano, nunca olvidar. Ya chicos, eso es un poco para ir recordando, reforzando el concepto de suma de vectores y cuando van en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Recordar eso, que es una cosa que muchas veces no enreda, lo que es dirección y lo que es sentido. Estos van en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Unos van hacia arriba, otros van hacia abajo. Para que lo tengamos presente después cuando entremos en las leyes de Newton, porque ahí vamos, eso ya lo vamos a dar como ya manejado. Ya. Sigamos. Bueno, ¿con qué se mide la fuerza? Con un dinamómetro, que es un dispositivo que no es como una balanza que uno coloca las cosas encima, sino que la deja caer y son atraídas por la fuerza de gravedad. Se utiliza mucho en las ferias libres. En las ferias libres muchas veces nosotros vemos que se cuelga la bolsa de papa o de cebolla de un dispositivo en el cual se va marcando el valor del peso. Ahí realmente se está midiendo peso y no masa. Ahora bien, las escalas están un poco modificadas para hacer la equivalencia, pero ese es el dispositivo que se utiliza. Se llama dinamómetro. Ojo, que se mide, es una unidad de fuerza que se mide en Newton. Ahora bien, vamos entonces a mirar las leyes que explican estas fuerzas. Vamos a mirar la primera ley de Newton para que la anotemos ahí. Primera ley de Newton o principio de inercia. Primero el ejemplo y lo vamos a analizar. Estoy esperando para que lo noten su nombre, principio de inercia. El principio de inercia en el fondo trata de explicar un fenómeno muy simple. Si ustedes se suben a una micro y la micro, vamos viajando en una micro y estamos de pie. Una micro, y la micro frena, ¿qué es lo que ocurre? Habitualmente, Hilary, ¿qué pasa cuando tú vas en una micro y la micro estás de pie y frena?
¿O Valentina? Perdón. ¿Te caes o Ya tiendes a caerte, tiendes a irte ¿hacia dónde? ¿Hacia atrás o hacia adelante, Valentina? hacia adelante? Hacia adelante. O sea, tiendes a seguir en movimiento. Y al revés, Natalia, si tú estás sentada en un vehículo y el vehículo acelera, o sea, de repente estaba como detenido y de repente el vehículo sale muy rápido, ¿hacia dónde tiendes a irte tú? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás. Esa es la ley de la inercia, en el fondo. En ese caso muy simple se ve, es decir, todo cuerpo tiende a seguir, a permanecer en reposo si está detenido. Es decir, si yo estoy detenido y alguien bruscamente me trata de sacar de ese reposo, yo trato de mantenerme quieto. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando un vehículo acelera? Yo trato de seguir en reposo, trato de seguir detenido, por eso me voy hacia atrás. En cambio, si me estoy moviendo cuando voy en la micro y la micro frena de golpe, yo trato de seguir moviéndome, por eso me voy hacia adelante. Entonces, la ley de la inercia, como lo dice el texto adelante, un cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante si actúa una fuerza resultante igual a cero. Es decir, siempre el cuerpo va a tratar de seguir en reposo o va a tratar de seguir en movimiento. Y siempre lo va a tratar de hacer. Y solamente va a variar cuando cambie una fuerza externa. Por ejemplo, si el cuerpo no frena, como lo que pasa en la micro, el cuerpo va a seguirse moviendo. ¿Por qué qué es lo que le pasó al cuerpo ahí? Para que nos fuéramos hacia adelante. En el caso de la micro, que el cuerpo frenó. Si la micro no hubiese frenado, nosotros no habríamos seguido constantemente moviéndonos. Pero si no hubiese frenado bruscamente, nosotros no nos habríamos detenido. Entonces, habríamos tratado de permanecer en movimiento. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, vamos en un vehículo y el vehículo da una vuelta. Por ejemplo, estamos en una curva. En una curva, nosotros tratamos de seguir en línea, por ejemplo, en línea recta. Nosotros nos vamos de lado, nos vamos hacia el lado del vidrio. Tratamos de seguir ese movimiento. O sea, siempre seguimos los movimientos que están previamente establecidos. O seguimos en movimiento o seguimos en estado de reposo. O sea, reposo significa estar quieto. Entonces, por eso siempre va a ocurrir este fenómeno que uno sube a un vehículo y si el vehículo frena, nosotros nos vamos hacia adelante. Y si el vehículo de golpe acelera, nosotros nos vamos hacia atrás de golpe porque o tratamos de mantener el estado de movimiento o tratamos de mantener el estado de reposo. Y ese es el primer principio de Newton o principio de inercia. Y que dice que cuando un cuerpo está siempre detenido, todas las fuerzas son iguales a cero, porque si el cuerpo está detenido no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. Lo mismo, para que un cuerpo siempre esté en movimiento en forma constante, todas sus fuerzas deben ser iguales a cero. Siempre todas sus fuerzas deben ser iguales a cero para que no haya ninguna fuerza que lo esté frenando, lo esté deteniendo, sino que el cuerpo siempre se esté en constante movimiento. Eso es lo que ocurre con los planetas. Los planetas siempre se están moviendo eternamente, porque no tienen fuerzas que lo estén deteniendo. Pero nosotros no, a nosotros no ocurre ese fenómeno. Hay fuerzas que nos van deteniendo. Nos detiene el roce del ambiente, nos detiene el roce del aire, nos detiene un montón de cosas, siempre nos van a ir deteniendo. Entonces, el primer principio de inercia, un cuerpo trata de mantenerse en reposo o trata de mantenerse en movimiento. Siempre va a tratar de hacer esas dos cosas. Para que no ocurran de eso, no deben actuar fuerzas sobre él. Por lo tanto, para que se mantenga en reposo o se mantenga siempre en movimiento,
las fuerzas deben ser iguales a 0. Siempre las fuerzas deben ser iguales a 0. Y eso es lo que dice la primera ley de Newton. Para que un cuerpo no ocurra el fenómeno de la micro, en que nosotros nos vamos para adelante o nos vamos para atrás, las fuerzas deben ser siempre iguales a 0. Es decir, o nos permanecemos siempre detenidos, sentaditos y no nos pasa nada, o nunca va a ocurrir este fenómeno de que cuando aceleremos, el cuerpo acelere, nosotros nos vamos hacia adelante en forma brusca. Ahora bien, vamos a aplicar esta primera ley a un pequeño ejercicio. ¿Cómo funciona la ley de Newton en un ejercicio? Miremos aquí. Aquí hay una persona que está tomando una polea. Una polea, como esas poleas que sirven para levantar cosas. Acá hay una caja, que no se nota lamentablemente muy bien el número. Acá dice 20. Lo voy a marcar aquí. Ahí dice 20 kilos. Entonces, hay una caja que la está levantando la persona con una fuerza de 20 kilos. Y está sostenida por esta polea que está sostenida a su vez a una pared en el techo. Entonces, eso hace que sea más fácil sostener esta caja de 20 kilos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacen? Esta cajita está detenida. Por lo tanto, si la caja está detenida, no está moviéndose, está en reposo. O sea, las fuerzas son iguales a 0. Entonces, nos preguntan calcular la fuerza que debe ejercer la persona, esta persona del dibujo, para mantener siempre el cuerpo en reposo. Este cuerpo de 20 kilos siempre debe estar en reposo. Es decir, se cumpla la ley de Newton. La ley de Newton dice que todos los cuerpos siempre tienen que estar o en movimiento o siempre en reposo. En la práctica que cuesta eso, que siempre estén en movimiento y siempre en reposo, pero nosotros no lo podemos hacer. O siempre en movimiento o siempre en reposo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que recordar, lo que nos dice la ley de Newton. La ley de Newton siempre nos va a decir que la suma, en matemáticas ustedes utilizan esta letra como una E que significa suma. Que todas las fuerzas que participan en este sistema, al sumar todas las fuerzas, la suma de todas las fuerzas debe ser siempre igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de Newton, que la suma de todas las fuerzas para que un cuerpo esté en movimiento o esté en reposo deben ser igual a 0. Entonces vamos a buscar qué fuerzas hay ahí para saber que la suma de todas las fuerzas deben ser igual a 0. Pero tenemos un pequeño problema aquí en este ejercicio. Un gran problema que ustedes ya lo aprendieron a resolver en enseñanza básica, pero lo vamos a recordar hoy día. Acá dice, hay un bloque de 20 kilos. Pero 20 kilos, le voy a preguntar a uno de ustedes, o a alguien de ustedes al que quiera responderme, ¿esos 20 kilos es fuerza o es masa? ¿Es peso o es masa? Perdón. Repito la pregunta de otra forma. ¿Esos 20 kilos es peso, o que es una unidad de fuerza, o es masa? Masa. Muy bien, Scarlett. Entonces, no nos sirve
para este ejercicio. ¿Por qué no nos sirve? Porque acá nos están pidiendo que sumemos todas las fuerzas. Pero ustedes aprendieron que yo puedo transformar una masa en peso. Una masa en peso. O sea, una masa yo la puedo transformar en una fuerza. Y si no lo recuerdan, hay una unidad, una forma que aprendieron en la enseñanza básica que decía que peso era igual a la masa por la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad de la Tierra. Porque recuerden que la fuerza de gravedad de la Tierra es la que atrae los cuerpos hacia su centro. La fuerza de gravedad nos atrae a nosotros, es la que nos mantiene aquí, aquí sentaditos, nos mantiene flotando, nos mantiene pegaditos a la Tierra. Y esa fuerza de gravedad es la que atrae a una masa y es la que transforma la materia en una unidad de peso, que es una fuerza. Ahora bien, la fuerza de gravedad de la Tierra tiene un valor que es 9,8 metros por segundo, por si se les olvidó. Pero nosotros, para hacerlo más fácil, vamos a usar el valor 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero transformar estos 20 kilos a peso, lo mismo que lo pueden hacer ustedes. Basta con que ustedes coloquen su masa o la masa que vamos a colocar acá. Por ejemplo, la masa de acá es 20 kilos. Y la multiplicamos por este valor. Ahora no la vamos a multiplicar por 9,8, la vamos a hacer más fácil, la vamos a multiplicar por 10. O sea, 20 kilos por 10 metros partido por segundo me van a dar 200. Como es una fuerza ahora, va a ser newton. Y ahí voy a tener una fuerza, newton. Entonces, ahora yo tengo una fuerza que es 200 newton, es la fuerza con que la Tierra me trae a su centro. Por lo tanto, cada uno de ustedes puede calcular el valor que miden en su balanza, no es su peso, es su masa. Si la multiplican por 10, van a tener su peso. Por ejemplo, no sé, algunos de ustedes que su masa es, no sé, por 60 kilos, si lo multiplican por 10, va a ser 600 newton. Ese va a ser su peso. Ese va a ser su verdadero peso, porque esa va a ser la fuerza con que lo atrae la Tierra. A ver, por si se les olvidó esta materia que vieron en séptimo básico. Ahora bien, veamos la fuerza entonces que actúa aquí. Vamos a hacer un diagrama, vamos a ir separando, para no tener este diagrama completo, vamos a ir recordando cosas, vamos a ir separando esto y vamos a ir haciendo cositas aquí que ustedes aprendieron hace unos años atrás y los vamos a ir separando. Vamos a separar este monito, vamos a tomar las cosas más importantes de este monito para no hacer todo el mono completo. O sea, vamos a colocar la polea aquí y vamos a decir que hay una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de peso, que no son los 20 kilos, porque esa es la masa, sino que son 200 newton. Entonces, hay una fuerza acá que es el peso, que son 200 newton. O sea, aquí hay una primera fuerza. ¿Cuál es la segunda fuerza que hay? La fuerza de que está tirando, el niño está tirando hacia arriba para mantener esta caja en reposo. Entonces está tirando hacia arriba, ahí está tirando hacia arriba, con una fuerza en sentido, en la misma dirección, perdón, en la misma dirección, pero en sentido contrario.
Aquí está tirando con una fuerza. No sabemos el valor. Y si miramos acá, hay otra fuerza. Hay otra fuerza que va paralela. Otra fuerza que es paralela. Pero, ¿qué características va a tener esa fuerza? Para que esto se mantenga en reposo, van a tener que ser iguales en magnitud, porque si una fuera más grande que la otra, esta fuerza, esta caja no estaría en reposo, se estaría moviendo, porque si una fuerza, la fuerza de acá, fuera más grande que esta otra fuerza, la caja se estaría en constante movimiento. Para que la caja se mantenga en reposo, ambas fuerzas deben ser iguales. Ojo con eso, para que un cuerpo no se mueva, las fuerzas deben ser iguales. Por ejemplo, si yo tengo un auto detenido, ¿por qué el auto está detenido? Porque todas sus fuerzas son iguales, son cero. Es decir, la fuerza de roce, la fuerza del peso, la fuerza que hay arriba, todas las fuerzas que están en él tienen que ser iguales. Si acá esta fuerza del niño es mayor a la fuerza de la muralla que sostiene el cable, esta caja va a estarse moviendo para todos lados. Ahora bien, ahí tenemos una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas. Con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ley de Newton dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a cero. Entonces sumamos la fuerza. Entonces tenemos una fuerza que la vamos a llamar F, porque no sabemos cuánto vale, más otra fuerza que ya llamamos F, que van en el sentido hacia arriba. Y hay una fuerza que va en sentido hacia abajo, la de 200. Por lo tanto, si va en sentido hacia arriba, va a ser siempre positiva. Recordemos el plano X. Las que van en sentido hacia abajo van a ser negativas. Entonces acá le restamos a 200. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿por qué unas son positivas y otras negativas? Porque tenemos que recordar lo que les dije un rato atrás, el plano cartesiano. Los números de arriba son positivos, los que van hacia abajo son negativos. Entonces, tengo una fuerza positiva, otra fuerza positiva y una fuerza hacia abajo que es negativa. Y eso es igual a 0. Ahora bien, y con esto terminamos. Tenemos una F más otra F son 2F. Y esto es igual. Menos 200 lo pasamos, que está restando, lo pasamos al otro lado, sumando. Tenemos 200. Es una fuerza, por lo tanto, es Newton. F, entonces, por lo tanto, va a ser 200 dividido por, este está multiplicando, pasa abajo, dividiendo. Por lo tanto, la fuerza va a ser de 100 newton. Por lo tanto, cada fuerza va a ser de 100 newton. Y así se equilibra. Por eso todas las fuerzas son iguales a 0. Porque esta fuerza es de 100, esta fuerza es de 100, son 200, y la fuerza de abajo son 200. 100 para arriba más 100 para arriba son 200, más los 200 para abajo queda en 0. Y así se logra que esto esté en estado de reposo. Dudas, consultas, preguntas, todas las que surjan. Perdón, que me salió una cuestión rápida. El chat. Recuerden, para que un cuerpo se mantenga en estado de reposo, por lo tanto, todas las fuerzas deben ser iguales a 0. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas deben ser 0.
Por eso, al sumar esta fuerza con esta más esta otra, me debe dar en total 0. Si yo sumo 100 más 100 y le resto los 200, me va a dar 0. Y esa es la única forma que esta polea se mantenga en 0. ¿Problemas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas al tiro? ¿Dudas acá en el peso? Recordar que el peso distinto de masa. La masa puede ir variando porque uno puede engordar. Puede variar porque está en la cantidad de materia, de átomos. Pero el peso es la fuerza porque depende de la fuerza de gravedad con que nos atrae la Tierra. Y, por ejemplo, mi peso es el mismo en cualquier parte de la Tierra, si estoy en el Sol, estoy en la Luna, estoy en Marte, siempre mi masa va a ser la misma, pero mi peso va a ir variando porque la fuerza de gravedad depende del tamaño de los cuerpos celestes. Por lo tanto, mi peso aquí en la Luna, en Marte, en Júpiter va a ser distinto, pero mi masa siempre va a ser la misma. ¿Qué cosa, Ángela? Pero no qué. ¿Exactamente qué? No entiendo qué. Ah, que no hay duda. Ah, ya. Es que eso es lo que me quedo. Primero que nada, tener claro esto, que como es un ejercicio de fuerza, todo tiene que estar en fuerza, o sea, no puede haber nada en masa. Si hay alguna masa, lo primero es transformarlo a peso. ¿Cómo se transforma en peso? Siempre nosotros lo vamos a multiplicar, las masas las vamos a multiplicar por 10, siempre por 10. O sea, si aquí vale 25 por 10, 250. Ya. Ahora, la primera ley de Newton, todas las fuerzas deben ser iguales a 0. Si ustedes tienen algún error, al final tienen que comprobarlo. Es decir, ¿cómo compruebo? Sumando todas las fuerzas y me tienen que dar 0. Ahora, ¿por qué resté? Que a veces es el error de por qué resté. ¿Por qué resté? Porque recuerden que hay fuerzas en un sentido y en otro. En un sentido son positivas, las hacia arriba, y las hacia abajo son negativas. Y lo mismo va a ocurrir, ojo, con la recta numérica, desde ahora en adelante, para que tengamos siempre presente esto. Si yo tengo un plano cartesiano, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Y eso también ustedes saben que para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo. Entonces, es lo primero que se les enseña en un plano cartesiano en matemáticas. Ahora bien, ¿qué otra cosa más? ¿Por qué yo asumí que estas dos fuerzas eran iguales? Porque dice acá que el cuerpo está en reposo. Para que un cuerpo esté en reposo, las fuerzas tienen que ser iguales. Porque si esta fuerza, el niño, por ejemplo, tenía una fuerza mayor a esta otra fuerza, significaba que esto se estaba moviendo. Yo tengo un carrito en el supermercado y la fuerza del piso, que se llama fuerza de roce, es menor que la fuerza que yo estoy aplicando al carrito, el carrito se está moviendo porque yo lo estoy moviendo, lo estoy empujando. Pero si mi fuerza es igual a la fuerza de roce, que es la fuerza del piso, el carrito está quieto, yo no lo puedo mover, o sea, está en reposo. Entonces, cuando las fuerzas son iguales, el cuerpo está en reposo, no se puede mover. Por lo tanto, la única forma para que esta polea no se moviera es que ambas fuerzas fueran iguales. Como yo no tenía el valor, las dejé igual, pues, F. Y tenía un solo valor que era 200, que era la transformación de los 20 kilos en peso. Y de esa forma yo defino la fuerza de cada una de las fuerzas. De cada una de las fuerzas que estamos buscando.
Ahí estamos, chicos. Con eso es el primero. Después haremos otro y así iremos resolviendo, aunque nos demoremos harto tiempo en solamente las 3 leyes de Newton, pero ir resolviendo ejercicios que nos ayudan a entender por qué un cuerpo, cuando está detenido, todas sus fuerzas deben ser iguales a 0. Y cuando está en movimiento, igual. Si su movimiento es constante, todas sus fuerzas deben ser también iguales a 0. Pero tenemos que demostrarlo. Ya pues, chicos, estamos viéndonos en biología la próxima clase. Cuídense, que estén bien. Un abrazo. Chao, profe. Chao, chao.